Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a hacer la corrección de esa de saber 2 y para eso vamos a empezar a tener en cuenta una serie de estrategias que nos van a ayudar a optimizar el tiempo cuando presentemos una prueba. Una de las primeras sugerencias que les quiero hacer es que cuando ustedes encuentren ya sea una tabla, un texto o una gráfica, los invito a que lo que primero hagan sea revisar la pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo reviso la pregunta exactamente, ¿cierto? Voy a saber qué debo analizar de esta información que me están dando, ya sea en un texto, ya sea en una tabla o sea en una gráfica. Ejemplo, entonces, antes de leer esto que está súper largo aquí, lo que voy a hacer es mirar qué me están preguntando. Si un mercader expone todos los frutos en bodega al etileno, ¿cuál debe ser el orden del tiempo más cercano al más lejano en que deben venderse las frutas para que no se pudran y no se pierdan en el negocio? Entonces me están diciendo que las debo organizar, entonces lo que yo primero debo hacer es decir, las tengo que organizar en orden del más cercano, del tiempo más cercano al más lejano, ¿cierto? Entonces, ahora sí me voy acá, bueno, ¿qué es lo que pasa con el etileno? Entonces me dicen que el etileno, ustedes ya lo leyeron, pues es una sustancia que lo que hace es promover la maduración del fruto, ¿cierto? Eh, Sin embargo, pues cuando está prolongada esa exposición, lo que sucede es que el fruto pues se va a pudrir rápido. ¿Listo? Entonces, ahora aquí me dijeron en la pregunta que debía organizarlo para, para venderlo en orden de la venta. Entonces, obviamente hay que colocar lo que se pues dañaría primero, ¿cierto? Lo que se madura más rápido eh, y en ese orden, ¿cierto? ¿Qué significa? Pues que yo tenía que recurrir a la guayaba, que son 2 días y 3 horas, luego al banano, ¿cierto? Luego al aguacate y luego al mango y por último a la piña, que es el que se demora más en madurar. Y esa sería la respuesta. La respuesta sería la D. ¿Qué tengo que tener en cuenta, muchachos? Entonces recuerden la sugerencia. Les sugiero leer primero la pregunta antes de leer el cuadro y la información que me están dando. ¿Para qué? Para que yo sepa exactamente qué es lo que debo analizar en esta información que me están dando y no me pase lo contrario. A veces pasa que yo leo esto, luego leo la pregunta y entonces tengo que volver a leer el cuadro y el texto porque ya se me olvidó tal vez lo que me estaban preguntando. ¿Listo? Lo que había leído para que lo tengamos en cuenta. Listo. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Nuevamente les digo, voy a leer la pregunta, esa es mi estrategia. Con base en la información anterior, una alta concentración de monóxido de carbono en el organismo puede generar problemas de salud. ¿Por qué? Entonces, al leer la pregunta, sé que están planteándome los problemas que tiene el monóxido de carbono en el organismo. Entonces, ahora sí me voy a la información para saber específicamente qué me dicen del monóxido de carbono. Lo que me están diciendo es que la hemoglobina es la molécula encargada de realizar el intercambio de gases en los alveolos pulmonares y que la unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono es más fuerte que con el oxígeno. Entonces lo que me están diciendo es que cuando hay monóxido de carbono, ¿cierto? Este es más fuerte, se une más fuertemente a la hemoglobina que el oxígeno. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que por esta razón, en presencia de monóxido de carbono, se reduce la cantidad de moléculas de hemoglobina disponibles para unirse al oxígeno. Ahora sí, ya me habían dicho, entonces, ¿qué es lo que pasa en el organismo? Entonces, lo que sucede, ¿cierto? Entonces, fíjense que lo que sucede y lo que me están explicando es que la hemoglobina transporta el oxígeno, ¿cierto? Que se lleva a todas las células, pero si está presente el monóxido de carbono, este es más fuerte y le quita lugar al oxígeno. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues que se va a disminuir el transporte de oxígeno hacia las células. Y eso me lo están diciendo ahí. Listo, chicos, vamos con la siguiente. Vuelvo a mi estrategia. ¿Cuál gráfica representa mejor la frecuencia cardíaca
en función del tiempo para ambas personas mientras hacen ejercicio, ¿cierto? Entonces ambas personas, o sea que están, como veo acá en todas las gráficas, estas gráficas todas tienen dos líneas, ¿cierto? Dos datos. Eso significa que son gráficas que están representando, eh, comparando, ¿cierto? Dos tipos de personas. Eso me dicen las gráficas sin leer la información. Ahora vamos a leer la información exactamente qué es lo que debemos buscar. Cuando las personas hacen ejercicio, el ritmo cardíaco se eleva. En personas deportistas, el corazón se adapta y permite que un deportista pueda hacer ejercicio por más tiempo, sin aumentar demasiado su frecuencia cardíaca. En un experimento en donde se somete una persona sedentaria y una que se ejercita regularmente a una misma actividad física durante una hora. Entonces ya me dijeron, entonces van a comparar una persona sedentaria con una persona que hace ejercicio a medida, o sea, es un deportista, ¿cierto? ¿Y con qué condición? Ahí la condición que me están dando es que un deportista puede hacer ejercicio por más tiempo sin aumentar demasiado su frecuencia cardíaca. En cambio, pues una persona sedentaria pues iba a aumentar bruscamente su frecuencia cardíaca. Entonces voy a las gráficas y debo analizar la frecuencia cardíaca. Acá tenemos la frecuencia cardíaca y acá tenemos 60 minutos, ¿cierto? Que es el tiempo que vamos a analizar. Listo, entonces básicamente yo tengo que interpretar esto antes de buscar una gráfica. Entonces lo primero que tengo que interpretar es que ambos, tanto el deportista como el sedentario, aumentan su frecuencia cardíaca cuando hacen ejercicio, solo que el deportista lo hace menos que el sedentario. Entonces voy a empezar a descartar, voy a descartar la B. ¿Por qué? Porque aquí me dicen que el deportista mantiene su frecuencia cardíaca y en el texto me están diciendo que él eleva la frecuencia cardíaca, solo que no lo hace tanto como un sedentario. Entonces fíjense que esta línea me indica constante. Recuerden que cuando yo veo una línea así hablo de que no hay variaciones, que es constante. Por eso yo la B la debería rechazar. ¿Cuál rechazaría inmediatamente? La C. ¿Por qué la C? Porque la C me habla del deportista, me dice que la frecuencia cardíaca empieza a descender y eso no me dice el texto me dice que el deportista eleva su frecuencia cardíaca, no tanto como el sedentario, pero igual la eleva. Y luego entonces me quedaría la D y la A, que son muy parecidas, ¿cierto? Entonces debo verificar cuál es la que me sirve. Entonces veamos la D. En la D vemos que la frecuencia del deportista, me dice acá según esta gráfica, es mayor que la del sedentario, lo cual es totalmente contrario a lo que me dice aquí, ¿cierto? Yo veo que los valores que me están mostrando acá para el deportista de frecuencia cardíaca para el mismo ejercicio en una hora son mayores que los del deportista y es todo lo contrario. Aquí me dicen que, por eso la respuesta correcta era la A, me dicen que el deportista tiene una elevación de la frecuencia cardíaca, pero menor a la de una persona sedentaria en el mismo rango de una hora. Por eso la respuesta correcta era la A. Y fíjense que yo lo único que tenía que hacer era leer el texto y buscar la gráfica correspondiente. ¿Listo? Listo, continuamos. Aquí en esta pregunta me decía, entonces vuelvo, y fíjense que hay un texto largo, entonces lo más sencillo es que yo recurra a la pregunta para saber exactamente qué debo encontrar en este texto. Este texto es corto, pero realmente vamos a ver que en la prueba de ciencias naturales nos pueden aparecer textos largos, realmente muy largos, y el leer primero la pregunta facilitará que yo encuentre la información solicitada. Aquí me dice, al observar la manera como se transmite el dengue, un estudiante afirma que para garantizar una protección del 100% frente al dengue con el uso de insecticidas debe aumentarse la frecuencia con la que estos se aplican. De acuerdo con esta información del contexto, la hipótesis del estudiante debería mantenerse o cambiarse. Entonces, fíjense que me están diciendo que él tiene una hipótesis. La hipótesis es que a medida que se aplique más repelente, más insecticida, entonces va a tener una mayor protección. Ahora sí me voy a buscar acá en el texto a ver si esa hipótesis es cierta o falsa.
Dice, aquí, bueno, aquí me echan la carreta que el dengue es una enfermedad producida por el Aedes, ¿cierto? Y dice que este tipo de mosquitos se reproduce principalmente en las aguas estancadas. Algunas de las medidas que recomiendan las entidades estatales para disminuir el caso de personas infectadas son, entonces miremos, a ver, tapar los recipientes con agua. Bueno, eso no está relacionado con la pregunta. Usar insecticidas para mosquitos. Ahí sí está la respuesta. Investigadores recientes han demostrado que algunas especies de adultos de mosquito del género Aedes son más resistentes que otras a algunos insecticidas sin importar su concentración, de manera que el uso de estos no garantiza un 100% de protección frente al dengue. Ahí está la respuesta. Me están diciendo, sin importar su concentración, es decir, no importa cuántas veces me aplique el insecticida, ¿cierto? Me están diciendo que el uso de esos insecticidas no garantiza un 100% de protección frente al dengue. Eso me están diciendo. O sea que la hipótesis de aquí del estudiante no sería correcta, ¿cierto? Habría que cambiarla de acuerdo con la información. Entonces yo descarto la A, debe mantenerse, B, debe mantenerse, me voy a la C y a la D a ver cuál me sirve. C, debe cambiarse porque al aumentar la frecuencia de aplicación se pueden eliminar todos los huevos de mosquitos, aún existirán larvas de otros insectos que probablemente transmitan la enfermedad. Entonces, la C, bueno, ya la tenemos. D, debe cambiarse porque al ser resistentes a los insecticidas, sin importar su concentración, aunque se apliquen más dosis, estas probablemente no tendrán efecto sobre los mosquitos resistentes. Entonces la respuesta correcta, la C, pues no está tan loca, pero la respuesta correcta, la D, es cierto. Dice textualmente lo que me están explicando aquí en la información de la que me da la pregunta, ¿listo? Entonces así la tenemos que abordar. La respuesta correcta es la D, debe cambiarse, ¿cierto? Porque aquí me están diciendo que algunos insecticidas son resistentes sin importar la concentración. Fíjese que me lo dice textual, así que no me puedo equivocar en este tipo de preguntas que son netamente interpretativas, ¿cierto? Que lo dicen textualmente, ahí no tengo que argumentar, no tengo que proponer, la competencia es literal, yo tengo que leer tal cual lo que me dice la información de la pregunta. Listo, me voy aquí a esta pregunta y nuevamente lo hago. Con estos resultados los investigadores concluyeron, el insecticida 4 es el más efectivo. Con base en la información anterior, la conclusión de los investigadores es válida. Entonces me están hablando del insecticida 4. Miremos acá qué pasa con el insecticida. Entonces vemos que el insecticida 4 tiene un porcentaje, entonces acá me dice, tengo insecticidas, ¿cierto? Leamos qué nos dice. Un grupo de investigadores quería determinar la efectividad de 4 insecticidas. Para controlar las plagas de cucarachas, separaron a 500 cucarachas en grupos de a 100. Cada grupo fue encerrado en una caja de vidrio con un insecticida diferente y a los 3 días se determinó el porcentaje de cucarachas sobrevivientes. Los resultados se muestran en la tabla. Entonces tengo cucarachas en diferentes cajas de a 100 en cada uno, ¿listo? A cada una le pusieron un insecticida y a uno no le pusieron insecticida. El porcentaje de cucarachas sobrevivientes me lo dice acá, ¿cierto? Entonces fíjense en que en el 4, que es en el que me están preguntando, efectivamente me están diciendo que murió el 50% de las cucarachas. En cambio, en los otros insecticidas murieron menos cucarachas. Sin embargo, cuando veo el insecticida 4 y lo comparo con el que no tiene insecticida, me doy cuenta que el número de cucarachas que murieron es el mismo, ¿cierto? Y aquí en la pregunta me están diciendo el insecticida 4 es el más efectivo, ¿cierto? Entonces yo tendría que decir, entonces probablemente, ¿cierto? Vamos a leer las respuestas. No, porque con los otros 3 insecticidas murieron más cucarachas, ¿cierto? Eso es falso, ¿cierto? Porque con los otros murieron menos insecticidas. Sí, porque el insecticida mató más rápido a las cucarachas, pues eso no es tan cierto si comparamos tal vez el 4 y el 5. No, porque un mismo porcentaje muere sin insecticida, ¿cierto? Miren que esa sería la respuesta correcta, la C. No, no es el más efectivo porque el insecticida 4, comparado con el que no tiene insecticida, murieron la misma cantidad de cucarachas. Por eso la respuesta correcta es la C.
la que más se acomoda a los resultados que me estaba mostrando la tabla. Listo, aquí me están diciendo, con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados esperados de los investigadores? Ok, tengo que buscar una gráfica que represente lo que me dice este texto. ¿Y qué me dice este texto? Me dice que las plantas son atacadas por un gusano que se alimenta de sus raíces. El tratamiento utilizado para reducir estos gusanos es la aplicación de una especie de hongo. Unos investigadores creen que al usar el hongo, el tamaño de las raíces de la planta no cambiará y será de 12 centímetros aproximadamente. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados esperados de los investigadores? Entonces, básicamente, tengo que buscar una gráfica que hable de 12 centímetros, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, bueno, fíjense que 12, 12, 12, todas tienen el valor 12. ¿Cuál descartaría de una? Descartaría la B. ¿Por qué la B? Porque miren que la B muestra una gráfica de 30 centímetros. Entonces me están hablando de un valor de 12 centímetros. Yo de una vez descarto la B. Listo, ahora me dicen que con el hongo, ¿cierto? La idea es que no cambie y que sea 12, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que no cambie. Aquí está la clave. Dice, investigadores creen que usar las raíces de la planta no cambiará y será de 12. Entonces, no, que no haya un cambio. La respuesta correcta es la C. No hay un cambio. Sin hongo sería 12 y con el hongo sería 12. Por eso la respuesta correcta sería C, de acuerdo a lo que me dice. Me dice, creen que al usar el hongo el tamaño de las raíces de la planta no cambiará y será de 12 aproximadamente. ¿Listo? Bueno, en cuanto a esta pregunta, nuevamente voy aquí a la respuesta a la pregunta. Me dice, si la resistencia a la penicilina de esta especie de bacteria continúa con este comportamiento, ¿cuál sería el porcentaje de resistencia esperado en el año 2015? Entonces aquí estoy viendo una gráfica, me habla del porcentaje de resistencia de la especie de penicilina frente a una enfermedad que me están, frente a una bacteria que me están planteando, y aquí me muestran la variación, ¿cierto? Pero me están preguntando cuál sería el porcentaje a los siguientes 25 años, en el 2015. ¿Yo qué puedo observar en la gráfica sin leer el texto? Puedo observar que en los últimos años la resistencia ha aumentado y ha aumentado más drásticamente, ¿cierto? Yo puedo ver que, por ejemplo, del 1990 estaba en 6 punto algo y a 1990, o sea, en un solo año, pasó casi al 9%. ¿Qué significa eso? Sin leer esto, ¿cierto? Yo puedo ver que está aumentando mucho, ¿cierto? Yo debo esperar que en el 2015, según cómo se está presentando la gráfica, la variación pues deba ser mayor a 9, ¿cierto? Mucho mayor a 9, incluso a 10. ¿Por qué? Pues porque está por encima y la variación es muy grande. ¿Qué significa? Que cuando yo analizo esto, ¿cuál sería el porcentaje de resistencia esperado en el 2015? Pues obviamente descartaría todas las que están por acá. Descartaría el 5, descartaría 5 y 8 y descartaría 8 y 9. ¿Por qué lo descartaría? Porque yo puedo ver que incluso en 1990 ya es casi del 9%, lo que significa que obviamente en el 2015 tiene que ser mayor. Por eso la respuesta correcta es la D. ¿Listo? Solo con mirar cómo se está comportando los resultados en la gráfica. Y listo. Listo, chicos, aquí me dice, ¿cuál de las siguientes preguntas se podría contestar? ¿Cuál de las preguntas puedo contestar a partir de qué? A partir de esta investigación. Entonces, fíjese que aquí me están hablando de las energías, el tipo de energías que se utilizan en el mundo en el año 2011, ¿cierto? Del suministro mundial de energía en el 2011. Me están mostrando los porcentajes y pues aquí en este texto, cuando uno lo lee, pues lo que le está indicando básicamente es pues que se está agotando pues los recursos, los combustibles fósiles, ¿cierto? Y básicamente entonces pues están haciendo como una investigación para mejorar, ¿cierto? Es decir, para recurrir más a otras fuentes de energía como la hidroeléctrica, las renovables, etcétera. Pero fíjense que toda esta información aquí para esta pregunta pues no la necesito. ¿Por qué? Porque aquí simplemente me dice qué pregunta puedo contestar a partir de esta información. Esta información que me están dando aquí tal vez solo me está contextualizando.
pero no era necesaria. Por eso les indico que a veces leer la pregunta me puede ahorrar tiempo porque no leo de pronto lo que no requiere. En una investigación se pretende estimar la cantidad de dióxido de carbono que emite durante la producción de energía a partir de los 7 tipos de fuentes. Entonces me dice, ¿qué pregunta se puede contestar a partir de esto? Pues la respuesta correcta B es la B. ¿Cuál fuente de energía produce mayores emisiones de dióxido de carbono? Ya que las están comparando a las 7. Entonces la respuesta correcta sería la B. Listo, aquí me dice básicamente la pregunta, ¿qué le sucederá a una persona que le inyectan un veneno que destruye los eritrocitos? ¿Yo qué haría? Iría a la tabla inmediatamente a mirar cuál es la función de los eritrocitos y me dice que los eritrocitos, ¿cierto? Recuerden que son los glóbulos rojos que transportan el oxígeno y dióxido de carbono. Eso hacen los eritrocitos. No necesito mirar qué hacen los linfocitos, qué hacen los macrófagos. ¿Por qué? Porque me están preguntando qué pasaría si a una persona le inyectan un veneno que destruye los eritrocitos. Entonces ya sé que si los eritrocitos transportan el oxígeno, entonces ¿qué debe pasar? A, se disminuirá la cantidad de concentración de anticuerpos. No, ¿cierto? No tiene nada que ver con anticuerpos. B, se disminuirá el transporte de oxígeno en la sangre. ¿Por qué? Porque ya me dijeron que los eritrocitos son los que transportan el oxígeno y el gas carbónico. Entonces la respuesta correcta inmediatamente es la B. ¿Listo? No puede ser la C porque no aumentarán las bacterias y desechos, los eritrocitos no tienen nada que ver con eso. D, se disminuirá la concentración de agua en la sangre. No, porque nuevamente yo me limito a mirar que los eritrocitos son los que transportan el oxígeno y por eso sé que la respuesta correcta es la B, donde se disminuye el transporte de oxígeno en la sangre. Listo. Y por último tengo aquí una posible explicación para la reducción poblacional del murciélago es que, bueno, entonces tengo que buscar en este texto una causa a la reducción del murciélago. Entonces miremos, el tamaño poblacional de una especie de murciélago frugívoro colombiano se reduce cuando a su hábitat llega una especie de ave frugívora migratoria que se establece temporalmente. El tamaño poblacional del murciélago aumenta una vez el ave foránea se va. Entonces los murciélagos están, llega otra ave. Cuando llega esa ave, entonces se reduce la cantidad de murciélagos. Cuando se va esa ave migratoria, vuelve y aumenta el tamaño de los murciélagos. ¿Cuál es la explicación? A, el ave foránea se alimentó de las crías del murciélago. Falso, ¿cierto? Porque es tan falsa la A y la descarto inmediatamente. Porque me están diciendo que tanto los murciélagos como el ave son frugívoros. Es decir, que se alimentan de fruta, ¿cierto? Entonces no puede ser la A, porque si fuera alimentarse de otro, recuérdense que sería carnívoro. Entonces la A no puede ser. B, el murciélago tuvo menos espacio para criar a sus descendientes. ¿Será? Miremos la C, el alimento disponible disminuyó para ambas especies. D, el ave foránea trajo consigo enfermedades mortales para los murciélagos. La respuesta correcta más apropiada, ¿cierto? Sería la C. El alimento disponible disminuyó para ambas especies. Entonces, si disminuye el alimento, pues entonces obviamente hay una competencia por el alimento y eso va a hacer que se reduzca la población. Pero cuando ellos se van, la población se establece. Por eso la respuesta correcta era la C. Y listo, chicos. Ahora vamos a hacer la corrección. Recuerden que solo tienen que colocar el número de pregunta, respuestica, corrección, sustentación por el texto. Bueno, esos tips que aprendieron para mejorar sus resultados.